Entonces ahora vamos a demostrar la segunda parte del teorema. Vamos a suponer que el conjunto de discontinuidades tiene medida cero. Hay que demostrar entonces que f es integrable. Es decir, si usamos el criterio de integrabilidad de Lebesgue, lo que tenemos que demostrar es que para toda epsilon mayor que cero existe una partición del rectángulo R tal que la diferencia de las sumas superiores con las sumas inferiores es menor que ese epsilon. Entonces lo que hay que hacer es, hay que encontrar quién es la partición, o hay que encontrar una partición P que cumpla con esto de aquí. Entonces, por hipótesis, el conjunto de discontinuidades tiene medida de Lebesgue cero. Según la definición, lo que significa esto es que para toda, vamos a decir, epsilon prima mayor que cero, existe una colección o una familia de conjuntos abiertos que vamos a llamar FK, tales que el conjunto de discontinuidades está contenido en la unión de todos estos conjuntos y la suma desde k igual a 1 hasta infinito de los contenidos de esos conjuntos es menor que epsilon prima. Entonces, eh, sabemos que el conjunto R es un conjunto que eso van a demostrar en la tarea, que es un conjunto cerrado y acotado en Rn. Entonces eso quiere decir que es compacto. Su conjunto compacto de espacio En. Ahora, si recordamos la definición de que lo que es un conjunto compacto, nos decía que un conjunto X, vamos a dejarlo así, un conjunto X es compacto si toda cubierta abierta de X tiene una subcubierta finita. Entonces, digamos, en otras palabras, decimos que un subconjunto, bueno, y si aplicamos esta definición más bien a los subconjuntos de Rn, vamos a decir que este lo mismo que si que X subconjunto de Rn es compacto si solo si toda cubierta abierta de X tiene una subcubierta finita. Y también tenemos el teorema de Heine-Borel. Es otro teorema que vamos a utilizar que dice que un subconjunto de Rn es compacto si solo si es cerrado y acotado. Esto
Es algo que se revisó en cálculo uno y después hizo la extensión a más dimensiones en cálculo 3. Muy bien, entonces si tienen duda de eso, revisen los videos de cálculo 3 que tenemos ahí en, en una lista de reproducción donde estamos subiendo estos videos también. Entonces pueden buscar la lista que es cálculo diferencial integral 3 y ahí viene la parte de conjuntos compactos, si no se acuerdan de eso. Entonces, de nueva cuenta, vamos a suponer que este DFR es distinto del vacío de nueva cuenta. Entonces vamos a suponer que el conjunto de discontinuidades de nueva cuenta es distinto del vacío, porque si es vacío, trivialmente llegamos, o sea, si es vacío, si DFR es vacío, eso implica que la función f es continua en R, y si es continua en R, nosotros demostramos que es integrable. Entonces no hay nada que hacer en el caso trivial de que el conjunto de discontinuidades sea vacío, porque no hay, en ese caso la función sería continua, y eso ya lo habíamos demostrado. Entonces por eso vamos a suponer que este DFR es distinto del vacío. Ahora, ese DFR de nueva cuenta es el conjunto de puntos donde f no es continua. Entonces voy a remarcar eso aquí. DFR es el conjunto de puntos donde f no es continua. Entonces vamos a definir un conjunto, definimos un conjunto a llamar C, que no es el conjunto de Cantor, simplemente vamos a llamar C, al complemento del rectángulo, o bueno, al complemento de el conjunto de discontinuidades de la función f en el rectángulo R. Entonces lo que yo tengo es el rectángulo R. Entonces por aquí tengo, no sé, que todos estos azules sean el conjunto de discontinuidades de la función, y entonces el resto, el complemento de esto en el rectángulo R, que sería toda la parte roja, sería el complemento eh, del conjunto de discontinuidades, y esa cosa en rojo justamente es lo que va a ser el conjunto C, que estamos llamando como C. Evidentemente esto que está aquí dibujado no es el caso general, simplemente es para tener una idea de lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a tener si X pertenece a R, entonces o X pertenece al conjunto de discontinuidades o X pertenece al complemento. O sea, es un punto de discontinuidad o es un punto donde la función es continua de nueva cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si X pertenece a este es un conjunto de medida cero. Entonces, ese DFR está contenido en estos de aquí. Está contenido en la unión de los K que pertenecen a N, de esos conjuntos FK, que son los parches con los que se cubre este conjunto de discontinuidades. Entonces, eso lo que quiere decir es que X pertenece a esta unión. Entonces, esta hipótesis de aquí significa que si X pertenece a R, o podemos tener que X pertenece a la unión de los parches FK, o X pertenece a C, pero justamente C es el complemento
de, de estos en el rectángulo en el rectángulo R, o lo que es lo mismo es el complemento de esta unión. El complemento de esta unión. Entonces, ¿qué significa esto que estamos poniendo aquí? Significa que F es continua en todo X que pertenece a este que es el C que puse aquí. Entonces justo lo que estamos haciendo es separar de nueva cuenta los puntos en el dominio de la función f en dos categorías, donde la función es continua y donde la función no es continua. Entonces si x pertenece a c significa que es continua, y entonces por definición lo que significa eso es que para toda epsilon, vamos a llamar b' mayor que 0, existe un delta mayor que 0 tal que el valor absoluto de f de x menos f de y es menor que epsilon b' para toda y que está en la bola de radio delta centrada en x intersección con r. Entonces esto vamos a llamarle, no sé, número 1. Ahora, como ya mencioné, R es un conjunto cerrado y acotado en Rn. Entonces ese R es un subconjunto compacto de Rn. Entonces lo que voy a poner aquí es como R es compacto, es como R es cerrado y acotado. Entonces por el teorema de Heine-Borel o Heine-Borel, R es compacto. Entonces si es compacto, eso significa eso significa que toda cubierta abierta de R tiene una subcubierta finita por definición de compacidad. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que, por ejemplo, en R tenemos el intervalo AB y entonces vamos a tener puntos donde la función es continua, por ejemplo esos blancos, y puntos donde la función no es continua, por ejemplo esos azules. Entonces esos puntos donde no es continua se pueden encerrar en parches, por hipótesis, donde no es continua se pueden encerrar en parches que no ocupan en el caso de funciones de R en R, que no tienen una longitud, que no ocupan espacio en la recta. En el caso de R2 serían parches que no tienen área, en el caso de RT serían parches que no tienen volumen, o en el caso de Rn serían parches que no tienen n volumen. Entonces para no ser tan abstracto y aterrizar un poquito la idea, sería esto que está aquí. Si tengo una función que va de R en R, entonces los puntos del dominio los puedo separar en los puntos donde es continua y los puntos donde no es continua. Entonces, por hipótesis, los puntos donde no es continua tienen medida 0. Entonces, esos puntos donde no es continua los pueden cerrar por esos parches. Por esos parches que cumplen donde está con esto de aquí. Y entonces el hecho de que R sea compacto me va a dar una cubierta. Y así voy a tener voy a poder construir la partición que me va a permitir ver que la diferencia de las sumas superiores con las sumas inferiores es menor que epsilon, como requiere el criterio de Cauchy. Entonces, donde f es continua,
donde f es continua, tengo, tengo las bolas de radio delta. Eso viene de la definición de continuidad. Entonces tengo estas bolas de aquí, donde la función es continua. Entonces, esa va a ser mi cubierta abierta. Entonces, los puntos donde es continuo los voy a poder encerrar con las bolas de radio delta. Y los puntos donde no es continua la función los voy a poder encerrar en los parches que tienen medida del EVEC 0. Entonces, esa va a ser mi cubierta abierta. Entonces, la cubierta abierta que vamos a elegir es aquella para la cual las bolas de radio delta cubren a los puntos donde f es continua y los parches que tienen medida 0 cubren a los puntos donde f es discontinua. Entonces, de manera análoga a la demostración que hicimos en el video anterior, estamos creando una disconexión de los puntos del dominio. Entonces, recuerden que esto es el caso que pasa, el caso particular de RNR, pero en general, pues es el dominio es un rectángulo R en Rn, y entonces ahí estamos separando los puntos de ese dominio en dos categorías, donde la función es continua y donde la función es discontinua. Donde la función es continua los podemos encerrar con bolas de radio delta, y los puntos donde la función es discontinua con los parches que cumplen la definición de medida 0. Entonces, ¿por qué escojo una cubierta? Porque por el teorema de Heine-Borel, R es compacto. Y si es compacto, la definición me dice que toda cubierta abierta de R tiene una subcubierta finita. Entonces, para cualquier cubierta abierta que yo me agarre, le voy a poder extraer una subcubierta finita. Entonces, la cubierta abierta en particular que voy a agarrar es esa que estoy mencionando aquí. Entonces, mis parches van a ser, entonces mi cubierta abierta es la siguiente. Entonces va a ser, vamos a llamarle U. Entonces van a ser los parches FK tales que K es un número natural, que son los que van a cubrir a los puntos donde la función no es continua, y lo vamos a unir con las bolas de radio delta, pero aquí le voy a poner delta sobre 2, porque justamente, o sea, puedo poner una delta prima y más adelante va a aparecer que la delta prima que tengo que tomar es delta sobre 2. Como ya aprendimos en los ejemplos anteriores cuando vimos medida de Lebesgue para un conjunto numerable, etcétera. Entonces, tal es que X pertenece a C. Entonces, la unión de estos dos que serían, digamos, esto que puse aquí, si lo pongo en más dimensiones, serían las bolas estas para los puntos donde la función es continua y los parches FK para los puntos donde la función no es continua. Bueno, aquí puse bolitas, pero bueno, son bolitas, al final de cuentas. Y los parches serían los rectangulitos estos. Entonces, donde la función no es continua. Entonces, todo eso va a ser una cubierta abierta de mi rectángulo R.
Entonces, U es una cubierta abierta de R. Entonces, ¿qué significa eso? Como ya mencioné aquí, que R está totalmente contenido en la unión de todas esas cosas. O sea, de los K que pertenecen a N y de todos los X que pertenecen a C, de los U KX, vamos a llamarle así. Entonces estos UKX serían estos que están aquí, digamos, este sería UK sub X. Probarle aquí. Entonces la UK sub X sería por ejemplo, U1X1, pues sería F1 unión con B delta sobre 2 de X1. Y así para todos los puntos del dominio voy a tener un UKX y todos esos en conjunto van a formar el conjunto U que cubre a todo R. Entonces, por supuesto, esto es trivial probarlo porque así lo estamos construyendo. O sea, si X pertenece a R, entonces eso significa que X pertenece a DFR. Pero ese DFR es una cubierta abierta, entonces está contenido en la unión de los Ks en N de los FKs. Entonces eso significa que X pertenece a la unión de esos Ks que pertenece a N de los FKs. O, entonces esta es una, que X pertenezca aquí o que X pertenezca a C, pero si X pertenece a C, eso significa que X pertenece al complemento. El complemento, donde F es continua. Es decir, es continua. Y entonces, si X pertenece a esta unión, eso significa que X pertenece al conjunto U. Y si X es continua, eso también significa que X pertenece a U, porque justamente ese U es la unión de los parches FK con las bolas, donde la función es continua, justamente. Entonces, esto es la definición de ser una cubierta abierta. O sea, si no se acuerdan, voy a ponerla aquí. Lo que dice es que si C es el conjunto de U alfas tales que alfa pertenece a lambda, es una familia de abiertos, una familia de subconjuntos U alfas contenidos en X, entonces C es cubierta abierta de X si X está cubierto por la unión de todos esos. Entonces, ¿qué es justo lo que tengo aquí? Entonces, así lo construimos. Y aquí nos damos cuenta que lo hemos construido de la manera correcta. Y una subcubierta de C va a ser un subconjunto de C que cubre a todo X también. Pero va a ser finito. En este caso es infinito porque este lambda es un conjunto de índices. Entonces, ¿qué es la cubierta abierta que estamos agarrando aquí? Donde los índices que son los K en los naturales, que es numerable, pero también son los X en C, que es un conjunto no numerable. Entonces, como es compacto, entonces voy a ponerle aquí de nuevo, remarcando lo mismo, como R es compacto, entonces esa U tiene una subcubierta finita. Una subcubierta finita. Entonces, esa subcubierta finita la vamos a tomar como sigue. Vamos a tomar como U', vamos a llamarle U',
va a ser el conjunto de los Fs K sub L, tales que L va de uno hasta, no sé, hasta R, por ejemplo. Y eso unión, o sea, ya un número finito, ¿ven? A diferencia de lo que estaba aquí, que está sobre todo los naturales. Entonces de ahí voy a extraer una subcubierta finita, o sea, que puedo contar. Entonces justo estos los denoto con este subíndice L. Entonces de los elementos de la cubierta yo tomo una cantidad finita de ellos, que son estos FK sub L. Entonces digamos que la idea es si yo tengo una infinidad de cubierta de conjuntos FKs así, una infinidad, entonces de esa infinidad yo voy a tomar solamente algunos. Por ejemplo, este de aquí, este y este. Y eso va a ser una subcubierta finita. Entonces lo mismo tengo que hacer con los otros, con las bolas de aquí. Entonces ya no voy a agarrarlo sobre todo, sobre todo y lo que voy a poner es entonces la unión de los B delta, vamos a poner I sobre 2 de XI, tales que I va de 1 hasta M, donde XI pertenece a C, son los puntos de continuidad. Entonces, pero aquí ya estoy restringiendo los X no a que sean todos los números reales o todos los elementos de Rn, sino simplemente estoy tomando algunos nada más. ¿Cuántos? M de ellos. Entonces, de toda esa infinidad de bolas y de rectángulos de parches, de toda esa infinidad, yo estoy tomando algunos de ellos. ¿Cuántos? R de ellos para los cuadrados. R de ellos para los cuadrados. Por ejemplo, esos que fueran R. Y R bolas. Perdón, M bolas. Entonces, eso los puedo contar ya porque es una subcubierta finita, que es justamente lo que yo quiero. Entonces, como es una subcubierta finita, eso cubre a R. Entonces, lo que tengo son R de estos y tengo M de estos. Entonces, como es una subcubierta finita, entonces cubre a R. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que R está cubierto por... vamos a poner así la unión desde K igual a 1 hasta R de FK. No, perdón, que le puse aquí desde L, perdón. Entonces sería desde L igual a 1 hasta R de FK sub L. Y eso lo unimos con la unión desde I igual a 1 hasta M de B delta I sobre 2 de XI. Entonces esta es la subcubierta finita. Lo vuelvo a recalcar, es la subcubierta finita. Entonces eso existe porque el conjunto R es cerrado y acotado y por Heine-Borel es compacto. Entonces, como estas son bolas y parches, o sea, si nosotros pensamos en R2, por ejemplo, para tener una bola, entonces esta bola tiene extremos. Este punto y este punto. Y también el rectángulo, digamos, tengo un rectángulo. Entonces ese rectángulo tiene extremos acá proyectados en el intervalo, en el eje X1 y en el eje X2, vamos a decir. Entonces el círculo tiene esos puntos proyectados en X1 y también en X2, es decir, en cada dimensión. Entonces, aquí lo estoy pensando en R2 y lo mismo el rectángulo. Entonces tiene uno aquí y tiene otro elemento acá y lo mismo en la otra dimensión. Entonces, si tengo un cubo, pues va a tener 3 proyecciones. Si tengo algo en Rn, va a tener n proyecciones. ¿De acuerdo? Entonces, la idea, como este es un número finito, lo vamos a ordenar. Entonces, voy a poner aquí. Eso significa, según la observación que hice aquí, que hay
más bien voy a poner así. Hay R más M intervalos n dimensionales en U'. ¿Veo? Porque es la cantidad finita que yo estoy tomando. Entonces, ¿cuántos hay? R más M. Los puedo contar. Entonces, con estos intervalos justamente vamos a construir la partición. Partición P. Entonces, lo que hacemos es lo descomponemos en cada eje. Entonces voy a poner así. Tomamos... Eso ya lo expliqué. Entonces lo que vamos a hacer es como tenemos R más M intervalos n-dimensionales, vamos a tomar sus proyecciones en cada dimensión. Entonces vamos a tomar el conjunto de todos los puntos finales de esos intervalos eh, distintos de R. Entonces si uno es igual al otro, decimos que bueno, ya coincide. Pero sin pérdida de generalidad vamos a tomarlos todos distintos y los vamos a ordenar. Porque como es finito y como es finito, como es un número finito de puntos, los podemos ordenar de la siguiente manera. Entonces vamos a llamarle y, y1j menor que y2j menor que ykj menos 1 hasta j. Entonces lo que tengo es, estoy tomando todos los elementos desde aquí hasta acá, sin tomar los extremos, como mencioné ahí. Entonces ese j va desde 1 hasta n, que es la dimensión que tengo. Entonces, de forma que la partición, o sea, y tal que lo que mencioné aquí en palabras sería que Y0J es distinto de YKJJ. Entonces, justamente para que no tenga un intervalo degenerado. Entonces, esto es para no tener un intervalo degenerado. Entonces, cuando hablo de intervalo, estoy pensando en Rn. Entonces, un intervalo n-dimensional degenerado. Entonces, por eso pido esto distinto. Y entonces los ordeno de esta manera. De forma que la partición sea PJ igual a Y0J, Y1J hasta YKJJ. Entonces tal es que Y0J sea igual a AJ y YKJ sea igual a BJ. Entonces, y eso es porque el rectángulo